Una nueva enfermera despistada acababa de unirse a nuestro departamento. Cada vez que yo hacía un examen ginecológico de rutina, ella se paraba detrás de mí, jadeando dramáticamente y cubriéndose la boca. Hacía preguntas que sonaban inocentes, pero que destrozaron por completo mi reputación profesional. ¿Por qué dudas un poco mientras la examinas? Dios mío, ¿en serio tienes que seguir? ¿Por qué demoras tanto el pulso? Eso es alarmante. No te estás desviando del tema, ¿verdad? En mi vida pasada lo dejé pasar. Supuse que simplemente no sabía cómo funcionaban los exámenes clínicos. Me mantuve profesional incluso cuando me sacaba de quicio, pero mis ascensos seguían siendo bloqueados, año tras año, sin razón aparente. Entonces, un día, publicó una foto mía haciendo un examen de palpación, tomada desde el peor ángulo posible, en el grupo principal de Snapchat del hospital, y me etiquetó: Anthony, aunque la paciente esté bajo anestesia, no deberías andar molestando para tu propia conveniencia. Las acusaciones de negligencia estallaron. Todo Internet me destrozó. Me etiquetaron de doctor deshonesto. Abrumado por la rabia y la desesperación, caí de golpe al piso del hospital. Mientras caía, de hecho, la vi. Sostenía mi artículo de investigación, robado directamente de mi computadora y con su propio nombre puesto en él, usándolo para conseguir un puesto permanente y un ascenso. Había estado destrozando mi reputación todo el tiempo, solo para empujarme a la muerte y así poder robar mi trabajo. Cuando abrí los ojos estaba de vuelta en el día en que apareció por primera vez, con los ojos muy abiertos y sonrojada. Anthony, ¿por qué le quitaste toda esa ropa encima? ¡Qué vergüenza! ¿No puede al menos quedarse más presentable? Oh, Dios mío, ¿por qué tienes que seguir? La voz empalagosamente dulce de Karina resonó por toda la sala de examen, llena de conmoción fingida y un temblor exagerado. La joven paciente en la camilla se congeló al instante, apretó las piernas y se puso roja como un tomate. Me miraba como si fuera un bicho raro. Karina se asomó por detrás de la cortina azul claro, con la mano sobre la boca. Sus ojos delineados con pestañas postizas se abrieron de par en par con un horror actuado. Anthony, nunca tuvimos que descubrirnos así en mi entrenamiento clínico. Estás intentando. Yo. Ni siquiera debería decirlo. Es demasiado vergonzoso. Ya había vivido esta misma escena antes. La sensación de caer de ese techo me golpeó como un tren de carga. Había renacido. La última vez, mantuve la boca cerrada para llevar la fiesta en paz. Expliqué con calma que este era el procedimiento estándar, incluso mientras ella me saboteaba activamente. ¿El resultado? La paciente tuvo un colapso en el acto, presentó una denuncia por trato brusco, y la historia se extendió por todo el hospital. Karina lloró después, interpretando a la niñita ingenua e inocente. Pero esta vez no. Había terminado de quedarme callado. Golpeé el instrumento contra la bandeja. Karina dio un respingo. ¡Karina!, espeté. Antes de que pudiera decir otra palabra, la paciente en la camilla estalló. Agarró la sábana, se envolvió en ella y se echó a llorar. Me señaló y gritó: ¡Mal doctor! Incluso la enfermera dice que no necesitas descubrirme, entonces ¿por qué lo haces? Te voy a denunciar, voy a llamar a la policía. El pasillo de afuera estalló al instante. Los pacientes y sus familiares estiraban el cuello para ver qué pasaba. ¿Qué pasó ahí adentro? Escuché que el doctor estaba siendo un descortés, que intentaba quitarle los cobertores a una chica. Te dije que no se puede confiar en los ginecólogos hombres. Honestamente, no habría reservado con él si hubiera doctoras disponibles. ¿Qué clase de hombre se mete a ginecología? ¿Cuál es su problema? Respiré hondo, a punto de citar las pautas médicas. En ese momento, la puerta de la sala de examen se abrió de golpe y entró el vicedecano Tony, con las manos entrelazadas a la espalda y la barriga por delante. Un grupo de internos entrometidos iba tras él. Karina salió disparada hacia Tony como un cachorro asustado. Sus ojos se pusieron rojos de inmediato y las lágrimas cayeron en el momento justo. «¡Decano!», Anthony me gritó. Solo me sentí mal porque la paciente tuviera que descubrirse por completo. Hice una pregunta y él me tiró cosas y me insultó. Y dijo que esta es su sala. Y que si no puedo soportarlo debería irme. Tony rodeó los hombros de Karina con su brazo. Su mano regordeta le dio un pequeño roce. Luego se volvió hacia mí con esa mirada de arrogancia. «Anthony, ¿qué te pasa? ¿Así tratas a una colega? ¿Dónde está tu profesionalismo?» Asustando a Karina de esta manera. Asustando a la paciente. ¿Eres un doctor o un matón? Los miré con frialdad a los dos. Un equipito perfecto. En mi vida pasada, Tony siempre había respaldado a Karina. Juntos, hundieron mi carrera y finalmente caminaron sobre mi tumba. Vicedecano Tony. Hice una pausa deliberada en la palabra vice. De acuerdo con la 9ª edición de Obstetricia y Ginecología, los exámenes pélvicos bimanuales requieren la exposición completa de la zona baja del torso. Karina es una enfermera certificada. No conoce este estándar básico. Está aquí gritando y engañando a las pacientes, provocando conflictos. Esta niña incompetente. Honestamente no sé ni cómo la contrataron aquí. El rostro de Tony se retorció. La carne flácida de sus mejillas prácticamente tembló. Claramente no esperaba que yo, alguien usualmente callado y tratable, lo confrontara frente a todos. Tú. Tienes mucho descaro. ¿Crees que tienes razón? Si ni siquiera puedes manejar las emociones de un paciente, ¿qué clase de médico eres? La paciente en la camilla se alteró aún más y gritó llorando: «No voy a dejar que me examinen. Todo este hospital es corrupto. Los voy a exponer a todos y cada uno de ustedes». Tony cambió de inmediato al modo de control de daños, inclinándose para disculparse con la paciente. «Lo siento mucho. Lamento mucho que nuestra supervisión haya fallado. Le diré que,
El examen de hoy corre por nuestra cuenta, y personalmente le asignaré a una especialista mujer. Luego se dio la vuelta y me fulminó con la mirada. Anthony, dada tu actitud completamente inaceptable de hoy y la muy real sospecha de conducta médica inapropiada, todas tus citas de consulta externa VIP de esta semana quedan canceladas. Esos son clientes de alto nivel. No podemos tener a alguien como tú arruinando la reputación de nuestro hospital. Baja a la sala de emergencias ahora mismo y piensa bien qué significa realmente el cuidado del paciente. Karina, escondida detrás de Tony, sacó la lengua y articuló en silencio. Te lo mereces. Los pacientes y familiares en el pasillo seguían murmurando y señalando. Miré el caos a mi alrededor, pero mi cabeza estaba completamente despejada. ¿Emergencias? Perfecto. Si no recordaba mal, esta tarde la sala de emergencias estaba a punto de recibir a una paciente muy especial, la señora Anderson, esposa del hombre más rico de la ciudad. En mi vida pasada, ella fue la figura clave que primero impulsó la carrera de Tony y luego la destruyó gracias a un diagnóstico erróneo. La última vez, Tony había encontrado a alguien a quien culpar. Esta vez, yo sería quien sostuviera ese bisturí. Bien, iré a urgencias. 3:45 p.m. El lamento de una ambulancia cortó el aire, agudo y urgente, haciéndose más fuerte por segundo. Muévanse, salgan del camino. Accidente automovilístico, traumatismo abdominal cerrado, shock hemorrágico. Un paramédico gritaba hasta quedarse ronco, empujando una camilla por las puertas. En la camilla yacía una mujer de mediana edad, bien vestida. Su rostro no tenía ni una gota de color. Su abdomen estaba visiblemente distendido y la sangre empapaba la mitad de la sábana. El monitor de presión arterial chillaba. Justo detrás de la camilla iba un hombre de mediana edad, corpulento pero frenético. El señor Anderson, el hombre más rico de la ciudad. Agarró el brazo del paramédico. Sálvela, cueste lo que cueste. ¿Me oye? Estaba a punto de intervenir para recibir a la paciente, pero alguien se movió más rápido. Soy el vicedecano, yo me encargo de esto. De alguna manera, Tony había aparecido en la sala de emergencias con Karina a cuestas. Identificó a Anderson de inmediato y luego divisó el brazalete de zafiro en la muñeca de la mujer. Este era su boleto dorado. Me empujó a un lado y corrió hacia la camilla, presionando el abdomen de la paciente con una muestra de autoridad. Karina, prepara un acceso intravenoso. Traigan un ultrasonido aquí. Karina, que aún sostenía el café helado que acababa de comprar, lo tiró casualmente y corrió tras Tony. Torpe como siempre, pero ruidosa. Oh, vaya, cuánta sangre. Esto es aterrador. Decano, es increíble, lo detectó de inmediato. Tony hurgó un poco en el estómago de la paciente y luego su rostro adoptó una expresión de absoluta confianza y certeza. El abdomen está rígido como una tabla, clara sensibilidad en el cuadrante superior izquierdo. Clásica rotura esplénica traumática con hemorragia severa. Llamen a cirugía general. Preparen todo para una laparotomía exploratoria y esplenectomía ahora. Ladraba órdenes como si estuviera en la televisión. Anderson se aferró al diagnóstico como a un salvavidas. Está bien, hágalo. Corte lo que tenga que cortar, pero sálvela. El personal se movilizó de inmediato, llevando la camilla a toda prisa hacia el quirófano de cirugía general. No, eso era exactamente lo que la había matado la última vez. Ella no tenía una rotura de vaso. Me abalancé hacia adelante y agarré la barandilla de la camilla. Todo el carrito se detuvo de golpe. ¡Deténganse! No la lleven a cirugía general. Mi voz cortó el ruido. Esto no es una rotura de vaso. Es la ruptura de un embarazo ectópico. Un embarazo intersticial. Roto. Necesita ir al quirófano de ginecología ahora mismo para una resección del cuerno uterino y detener el sangrado. Maldito silencio sepulcral. El rostro de Tony se puso rojo de rabia. Se acercó a zancadas y me agarró por el cuello de la camisa. Anthony, ¿has perdido la cabeza? La mujer tiene 50 años. Probablemente sea menopáusica. ¿Cómo va a estar embarazada? ¿Estás tratando de robar el crédito mientras alguien se está muriendo? ¿Qué te pasa? Karina intervino desde un lado, jadeando con incredulidad fingida. Anthony, eres asqueroso. Antes intentabas quitarle los cobertores a esa mujer en la sala de examen. ¿Y ahora sigues intentando convertir esto en algún problema complejo? ¿De verdad no piensas en nada más que en esa cosa cada vez que ves a una paciente mujer? Golpe bajo. Y funcionó. El rostro de Anderson se retorció de furia. Eres un asco. Soltó un puñetazo y me golpeó con fuerza en la cara. Retrocedí a trompicones. Sentí el sabor a sangre, pero ni siquiera me molesté en limpiarme. Señor Anderson, por favor escúcheme. He estado observando sus signos vitales. La hinchazón abdominal es asimétrica. Hay una masa clara en el cuerno uterino derecho. Si no detenemos el sangrado ahora mismo, le quedan quizás 5 minutos. Intenté empujar de vuelta hacia la camilla, pero 2 guardias de seguridad de urgencias me agarraron y me retuvieron. ¡Sáquenlo de aquí! ¡Está perdiendo la cabeza!, rugió Tony. No dejen que este tipo retrase el rescate. Anthony, estás suspendido. Sal de mi vista. Karina estaba de pie cerca de la camilla, viéndome ser arrastrado. Una pequeña y engreída sonrisa asomaba en su rostro. Se acercó a Anderson y le tendió un pañuelo. No le haga caso, señor Anderson. Anthony siempre ha tenido problemas. Todos en este hospital lo saben. No se preocupe, Tony es el mejor. Él salvará a su esposa. Anderson me miró con puro desprecio y escupió en el suelo. Cuando mi esposa salga de la cirugía, mis abogados te van a enterrar. La camilla se alejó. Las puertas del quirófano se cerraron de golpe. La luz roja parpadeó y se encendió. Los guardias me tiraron en el frío suelo de la sala de emergencias. A mi alrededor, miradas de disgusto.
Juicios susurrados. ¿Ese es el doctor malicioso? ¿Ahora va tras una mujer de 50 años? Eso es enfermizo. ¿Por qué no han despedido a este tipo? Me limpié la sangre de la comisura de la boca y, lentamente, me apoyé contra la pared para ponerme de pie. Una ola de impotencia me golpeó con fuerza. Yo sabía la verdad. Estaba intentando salvarla, pero había sido aplastado por la autoridad, por la opinión pública. Aún así, no me fui. Me planté contra la pared justo afuera del quirófano, con los ojos fijos en esa luz roja. Revisé mi reloj. 4:15. 10 minutos más. El momento en que Tony abriera la cavidad abdominal y encontrara un vaso perfectamente intacto mientras la sangre seguía inundando todo desde otro lugar. Ese sería el comienzo de su pesadilla. Y yo tenía que estar aquí, porque la vida de alguien estaba en juego, incluso si nadie me creía, incluso si acababa de recibir un puñetazo en la cara. No podía simplemente alejarme y verla morir en manos de ese idiota. Eso es lo que significa ser un médico. El pasillo fuera del quirófano estaba vacío. Solo estaba el señor Anderson paseando de un lado a otro. Karina había entrado como enfermera instrumentista. Era obvio que Tony quería incluirla en la victoria. Ayudarla a asegurar ese puesto permanente. El tiempo se arrastraba. 4:15. 4:20. Entonces la puerta del quirófano se entreabrió. El anestesiólogo salió de golpe, empapado en sudor, y corrió a la estación de enfermeras. «Banco de sangre. Necesitamos más sangre. Tipo AB ahora mismo». Anderson lo agarró del brazo con las manos temblorosas. «¿Qué está pasando? ¿No le están haciendo la esplenectomía? ¿Por qué necesitan más sangre?» El rostro del anestesiólogo se había quedado completamente blanco. «El sangrado. Es masivo. No podemos encontrar la fuente». «¿Cómo que no pueden encontrar la fuente?» La puerta del quirófano se abrió de golpe. Tony salió, con la mascarilla quirúrgica colgando del cuello y los guantes manchados de sangre hasta las muñecas. Su cara, normalmente hinchada de autoridad, era una máscara de pánico mal disimulado. Sus ojos recorrieron el pasillo hasta que me encontraron apoyado contra la pared, exactamente donde me habían dejado los guardias. Nos miramos. No dije nada. Esperé. Anderson lo agarró por el hombro. «¿Qué está pasando ahí adentro?» Me dijo que era el vaso. Me dijo que era una operación controlada. ¿Por qué piden más sangre? Tony se soltó con un movimiento brusco. «Hay algunas complicaciones menores. Todo está bajo control». Luego se giró hacia la enfermera de guardia. «Llamen a radiología. Necesito una tomografía intraoperatoria ahora mismo». Una tomografía intraoperatoria. En una paciente con hemorragia activa. En 4 minutos podría estar muerta y él pedía imágenes. Me separé de la pared. «No tiene tiempo para una tomografía». Tony se giró. Por un segundo algo cruzó su cara. No era vergüenza. Era algo peor. Era la expresión de un hombre que empieza a sospechar que cometió un error enorme y todavía no está listo para admitirlo. «Estás suspendido, Anthony. Si das un paso más hacia ese quirófano, llamo a seguridad». «Llámelos». Me acerqué un paso. Mientras espera a que lleguen, las 3 unidades de sangre AB que acaba de pedir van a inundar la cavidad abdominal sin encontrar la fuente, porque la fuente no está en el vaso. El vaso está intacto, usted ya lo sabe. Por eso salió a pedir una tomografía en lugar de quedarse adentro cosiendo. El pasillo se quedó en silencio. Anderson se interpuso entre nosotros. Tenía los puños apretados, pero su mirada ya no era de furia pura. Era de un hombre que está calculando dónde está la verdad y dónde está el error. ¿Qué está diciendo usted? ¿Que el diagnóstico fue incorrecto? Su esposa tiene un embarazo intersticial roto. El saco gestacional está implantado en el cuerno uterino derecho, exactamente donde el útero se une a la trompa. Es la forma más infrecuente de embarazo ectópico, y la más letal, porque la zona tiene una irrigación sanguínea masiva. Si no se liga ese cuerno en los próximos minutos, no hay banco de sangre que alcance. Tony dio un paso adelante. Eso es absurdo. Tiene 52 años. Está en perimenopausia. Las mujeres en perimenopausia pueden quedar embarazadas, Anthony. ¿O es que en tu pequeña especialidad solo ves caderas de 20 años? La puya era desesperada, y todos en el pasillo lo sabían. Anderson me agarró del brazo. Su agarre era férreo, el de alguien que ha construido un imperio, y sabe exactamente cuándo una negociación se le está yendo de las manos. Usted, deme una razón para creerle a usted en lugar de al vicedecano. La miré directamente a los ojos. Porque yo soy el único ginecólogo en este pasillo. Y porque la sangre que sigue saliendo de ese quirófano le está dando la razón a mi diagnóstico, no al suyo. 3 segundos de silencio. Luego Anderson se volvió hacia Tony. Si me mintió sobre el diagnóstico. No le mentí, ladró Tony. La ecografía mostró fluido libre en el cuadrante superior izquierdo. El mecanismo de trauma era consistente con una rotura esplénica. Seguí el protocolo estándar. El fluido libre en el cuadrante superior izquierdo también puede ser sangre que migró desde el cuerno uterino derecho por gravedad, dije. Eso está en cualquier manual de ginecología de emergencia. Página 243 de la 13ª edición. Tony abrió la boca. La cerró. El músculo de su mandíbula se tensó. La puerta del quirófano se abrió de nuevo. Esta vez fue el cirujano general, el doctor Reyes. Un hombre de 50 años con la frente empapada y los ojos de alguien que acaba de ver algo que no esperaba ver. Me conocía de años de guardia compartida. Me miró a mí, luego a Tony, luego volvió a mirarme a mí. Anthony. Una sola palabra. Cargada. El cuerno uterino derecho. Dije. Reyes cerró los ojos un segundo. Asintió. Luego se volvió hacia Tony. No hay rotura esplénica. El vaso está intacto.
La sangre viene de otra parte y no podemos visualizarla desde el acceso actual. Necesitamos a ginecología adentro ahora mismo. El pasillo completo lo escuchó. Anderson se quedó absolutamente inmóvil. Tony retrocedió un paso. El gran vicedecano, el hombre que había pasado 20 años construyendo su reputación sobre las espaldas de otros, se achicó físicamente frente a nosotros. Sus mejillas colgantes temblaron. Reyes, no precipites conclusiones. Todavía podría ser. Tony. Reyes lo cortó sin elevar la voz, con la serenidad de alguien que ya no tiene tiempo para la política. Necesito a Anthony adentro. Ahora. Karina estaba junto a la mesa de instrumentos cuando entré. Cuando me vio, el color abandonó su cara por completo. Me miró con esa expresión particular que yo ya conocía de la vida anterior. La de alguien que calcula a toda velocidad si puede seguir apostando a que el otro falla o si necesita cambiar de bando. No le di ninguna de las dos opciones. Bisturí monopolar. Le hablé a la instrumentista de guardia sin mirar a Karina. Acceso a cuerno uterino derecho. Voy a necesitar puntos de ligadura en 8 y ligas vasculares listas. La instrumentista respondió con eficiencia. Karina se hizo a un lado. El campo operatorio era un desastre. Tony había abierto la cavidad abdominal buscando un vaso roto que no existía, aspirado litros de sangre acumulada y dejado expuestas estructuras que no necesitaban estarlo. Pero el útero estaba ahí, y en el cuerno derecho, exactamente donde lo sabía, había una masa oscura del tamaño de un limón, tensa, a punto de ceder completamente. 5 años de residencia, 8 años de especialidad, una vida entera dedicada a esto, y otra vida entera preparándome para este momento exacto. Trabajé en silencio. Reyes estaba al otro lado del campo, ayudando con la exposición. El monitor de presión arterial seguía chillando, pero el número dejó de caer en el momento en que ligué el primer vaso. Karina seguía ahí, de pie junto a la pared, sin lugar definido en esta cirugía que no era la suya ni la de Tony. La vi de reojo cuando ligué el cuerno y el sangrado se detuvo. Su expresión era de alguien que mira cómo se derrumba el castillo que llevaba meses construyendo. Presión subiendo, dijo el anestesiólogo. 90/60. Mejorando. La tensión en el quirófano bajó exactamente 5 grados. Reyes exhaló. Buen trabajo, Anthony. No respondí. Solo seguí cosiendo. Salí del quirófano 45 minutos después. Me quité los guantes en el pasillo. Anderson estaba sentado en una silla de plástico contra la pared, con los codos en las rodillas y la cabeza entre las manos. Cuando escuchó mis pasos, levantó la vista. Su cara era irreconocible comparada con la del hombre que me había golpeado una hora antes. Toda la furia, toda la riqueza, todo el peso de ser el hombre más poderoso de la ciudad, se había disuelto en el rato que llevaba sentado en ese pasillo de hospital esperando saber si su esposa vivía. Me miró. ¿Está viva?, dijo. Solo eso. Está estable. La hemorragia está controlada. Necesitará algunas horas en recuperación y monitoreo estrecho las próximas 48 horas, pero el pronóstico es favorable. Anderson se levantó despacio. Era un hombre grande, pero en ese momento se movió como si pesara el doble. Se quedó de pie frente a mí sin decir nada durante varios segundos. Luego dijo, antes le pegué. Lo sé. Usted tenía razón desde el principio. No dije nada. Anderson miró hacia el suelo. Cuando volvió a mirarme, en sus ojos había algo que probablemente no aparecía con frecuencia. Genuina humildad. ¿Qué necesita de mí? Era una pregunta cargada. Un hombre como Anderson no ofrecía cosas sin saber exactamente cuánto valían. Pero yo también llevaba una vida entera aprendiendo a esperar el momento correcto. Nada todavía, respondí. Lo dejé ahí parado y caminé hacia el pasillo principal. Tony no estaba por ninguna parte. Solo Karina, de pie junto a la ventana al final del corredor, con el teléfono en la mano y los ojos clavados en la pantalla. Cuando levantó la vista y me vio venir, apretó el teléfono contra el pecho. La miré mientras pasaba. No dije nada. Todavía no era el momento. El hospital tiene una memoria institucional peculiar. Las noticias buenas tardan semanas en llegar a todos los departamentos. Las malas circulan en 40 minutos. Para cuando terminé de lavarme las manos en el vestuario de urgencias, ya sabía que 3 versiones de lo ocurrido estaban rodando por los pasillos. En la primera, yo era un médico insubordinado que había irrumpido en una cirugía para robar el crédito. En la segunda, había habido un error de diagnóstico cuyo responsable era todavía objeto de debate. En la tercera, la más cercana a la verdad, el vicedecano Tony había operado un vaso que no estaba roto mientras una paciente se desangraba. Tony era astuto. Sobreviviría la noche. Pero yo llevaba una vida entera, literalmente, viendo cómo sobrevivía Tony, y sabía exactamente qué movimiento haría antes de que se le ocurriera hacerlo. Necesitaba un aliado, y sabía exactamente dónde buscarlo. El doctor Marcos Ibarra llevaba 31 años en el departamento de ginecología. Había sido jefe de residentes cuando yo era interno, y era el único hombre en este hospital que había bloqueado activamente cada intento de Tony de recortar el presupuesto de nuestra especialidad. No por ideología, por puro amor a la obstetricia que rozaba en lo espiritual. Lo encontré en su despacho, revisando ecografías con los anteojos apoyados en la punta de la nariz. Cuando entré y cerré la puerta, levantó la vista. Escuché lo de la señora Anderson, dijo sin preámbulo. Reyes me llamó hace 20 minutos. ¿Qué te dijo exactamente? Que Tony abrió el abdomen buscando un vaso intacto mientras la mujer se desangraba desde el cuerno uterino. Y que tú entraste después de que te suspendieron, te expulsaron de urgencias y Anderson te rompió la cara. Hizo una pausa. También me dijo que el cuerno está ligado, la paciente está estable y el pronóstico es bueno. Me senté frente a él.
Necesito que sepas algo que va más allá de hoy. Ibarra quitó los anteojos y los cerró con un clic. Te escucho. Le conté todo. No en el orden cronológico en que había vivido las cosas, sino en el orden estratégico en que necesitaba que él las comprendiera. Le hablé de los meses de comentarios de Karina durante los exámenes, de cómo sus preguntas inocentes habían llegado a oídos de Tony, reformuladas como denuncias, de los ascensos bloqueados sin motivo documentado, de la foto que había aparecido en mi vida anterior en el grupo de Snapchat. Y al final, le hablé del artículo. Llevo 14 meses trabajando en un protocolo de diagnóstico diferencial para embarazos ectópicos intersticiales en mujeres perimenopáusicas, dije. Es exactamente el tipo de caso que acabo de tratar. Está casi completo, y está guardado en mi computadora del hospital, que no tiene contraseña de segundo factor. Ibarra me miró durante un momento largo. ¿Estás diciéndome que crees que alguien podría...? Estoy diciéndote que alguien ya lo hizo, o que está a punto de hacerlo. No podía explicarle cómo lo sabía, pero no necesitaba hacerlo. Solo necesitaba que actuara. Necesito registrarlo formalmente antes de que desaparezca. Ibarra abrió el cajón de su escritorio, sacó un formulario de propiedad intelectual institucional y lo empujó hacia mí. Llénalo hoy. Yo lo firmo como testigo y lo envío a la oficina jurídica esta tarde. ¿Tienes copias del borrador con metadatos de creación y edición? Tengo 17 versiones guardadas en la nube personal desde hace un año, cada una con marca de tiempo. Por primera vez en la conversación, Ibarra sonrió. No una sonrisa amplia, la sonrisa pequeña y específica de alguien que reconoce una jugada bien ejecutada. ¿Y el artículo del servidor del hospital? Esta tarde voy a editar el archivo original con una inconsistencia metodológica deliberada. Un error sutil en la tabla de la página 9 que hace que los resultados no cuadren. Quien lo robe tendrá un artículo que no puede publicar sin que un revisor lo detecte. El mío real, el limpio, ya está registrado. Ibarra apoyó los codos sobre el escritorio. Anthony, ¿cuánto tiempo llevas planeando esto? Una vida entera, pensé. El tiempo suficiente, le dije. A las 7 de la tarde, Anderson me encontró en el pasillo de recuperación cardíaca, donde la señora Anderson estaba monitoreada. Se acercó con la parsimonia de quien no está acostumbrado a pedir favores, y todavía no ha terminado de aprender cómo hacerlo. Los médicos me dijeron que mañana podrá hablar, dijo. Que lo primero que preguntó cuando salió de la anestesia fue si alguien había llamado a nuestra hija. No respondí, solo asentí. Anderson sacó una tarjeta del bolsillo interior del saco. Era una tarjeta gruesa, de papel de algodón, sin adornos. Solo un nombre y un número de teléfono. Este es mi abogado personal. Si en algún momento necesita apoyo legal, institucional o de cualquier otro tipo, llame directamente. No a la secretaria. A él. La tomé. La miré. La guardé. Una cosa más, dijo. Fui al despacho de Tony hace una hora, para que me explicara lo que había pasado. No estaba. Tampoco Karina. La enfermera de guardia me dijo que ambos salieron juntos alrededor de las 5. Hizo una pausa. Pensé que debería saberlo. Salieron juntos a las 5, 90 minutos después del desastre en el quirófano. En mi vida anterior, ese había sido exactamente el momento en que la foto apareció en el grupo de Snapchat. Esta vez la foto todavía no existía, porque la escena del examen de la mañana había terminado antes de que Karina pudiera tomarla correctamente. Pero eso no significaba que estuviera cruzada de brazos. Lo sé, le dije a Anderson. Gracias. A las 8:15 entré al despacho de administración de sistemas del hospital y pedí que se generara un log de acceso de los últimos 6 meses a mi carpeta de investigación en el servidor compartido. Era un procedimiento estándar, disponible para cualquier médico de planta. La técnica que me atendió tardó 3 minutos en imprimirlo. Lo revisé en el pasillo. En los últimos 40 días, alguien había accedido a mi carpeta de investigación 14 veces. Siempre entre las 12 del mediodía y la 1 de la tarde. Siempre desde la misma terminal. El puesto de enfermería del tercer piso, el departamento de ginecología ambulatoria. El puesto que Karina usaba para almorzar porque era el único con ventana a la calle. Doblé el papel con cuidado. Lo guardé junto a la tarjeta de Anderson. Ibarra me esperaba en su despacho con el formulario de propiedad intelectual sellado y una copia escaneada guardada en 3 servidores distintos. Me miró cuando entré y señaló el papel doblado en mi mano. ¿Lo encontraste? 14 accesos no autorizados en 40 días, respondí. Todo documentado. Ibarra exhaló lentamente. Cuando esto llegue a la dirección van a intentar enterrarlo. Tony tiene demasiados contactos en el consejo. Lo sé. Por eso no voy a la dirección todavía. Él levantó una ceja. El momento correcto vale más que el movimiento correcto hecho demasiado pronto. Eran las 9:30 cuando volví al piso de ginecología para recoger mis cosas del consultorio. El pasillo estaba tranquilo. La mayoría de las enfermeras en turno de noche. Las luces atenuadas sobre los boxes de examen. Iba a salir cuando escuché voces al fondo del corredor. La sala de examen 3 tenía la cortina a medio correr. Una voz aguda, artificial, inconfundible. No, es que me parece raro. Si yo fuera la paciente me moriría de vergüenza. ¿Cuántas veces al día tienen que hacer eso los médicos? ¿Cómo aguantan? Yo no podría. Dios, si es que ya solo con imaginarlo. Una risita ahogada, luego otra voz, más joven, probablemente una residente nueva. Es medicina, no es diferente de revisar un brazo. Claro que es diferente, los brazos no están. Karina bajó la voz, pero no lo suficiente. Mira, lo único que sé es que hay doctores que usan eso para, ya sabes. Anthony, por ejemplo, tú no lo conoces todavía, pero hoy mismo hubo un incidente horrible con una paciente. Y no es la primera vez.
La verdad es que me preocupa porque parece un tipo normal. Pero... Me detuve en el pasillo. Ahí estaba. La misma voz, el mismo veneno. Las mismas palabras destiladas con cuidado, diseñadas para no ser denunciables individualmente, pero que acumuladas semana tras semana, construían una imagen que ninguna acusación formal podría borrar tan fácilmente como había sido creada. La última vez, este había sido el comienzo de todo. El primer ladrillo, puesto tan silenciosamente que no lo había escuchado caer. Esta vez estaba de pie en el pasillo, escuchándolo. Y esta vez llevaba en el bolsillo del saco una grabadora digital del tamaño de un bolígrafo que Ibarra me había dado a las 8 de la tarde con la única instrucción de «No pierdas la cadena de custodia». Apreté el botón de pausa. Comprobé el nivel de audio. Verde. Limpio. Cada palabra. Me quedé inmóvil en el pasillo oscuro, escuchando a Karina construir mi destrucción por segunda vez, sintiendo por primera vez en 2 vidas que no era el Destruction que iba a sobrevivir esta historia, era ella, la señora. Anderson preguntó por mí a las 7 de la mañana siguiente. Me lo dijo la enfermera de recuperación con una expresión ligeramente sorprendida, como si no terminara de entender por qué una paciente de ese nivel quería ver al médico que técnicamente estaba suspendido. Le dije que subiría en 10 minutos. Nadie me detuvo. La suspensión de Tony era verbal. No había un solo papel firmado. La señora Anderson era exactamente lo que Anderson sugería, una mujer acostumbrada a que las habitaciones giraran a su alrededor. Pero cuando entré estaba simplemente recostada, sin maquillaje, con el suero conectado al brazo izquierdo, y me miró con la atención directa de alguien que sabe exactamente lo que le deben. Mi marido me contó todo, dijo. Que le pegó. Estaba asustado. Es comprensible. No lo es. Su voz no tenía aristas. Era una declaración clínica. ¿Qué necesita de nosotros? La misma pregunta que Anderson me había hecho la noche anterior. Esta vez la respondí. Necesito que su marido solicite formalmente una revisión del protocolo de diagnóstico de ayer, ante el Consejo Médico. No como denuncia, como procedimiento de mejora de calidad. Es un derecho de cualquier paciente. Un abogado puede redactarlo en 2 horas. La señora Anderson asintió una sola vez. Estará hecho antes del mediodía. Karina entró al hospital a las 8:45. La observé desde el extremo del pasillo mientras pasaba su tarjeta en el lector del 3er piso y se dirigía directamente al puesto de enfermería junto a la ventana. El mismo puesto. El mismo horario. A las 12:08, según el sistema de logs que había solicitado esa mañana con autorización de Ibarra, alguien accedió al archivo de investigación del servidor desde esa terminal. Lo descargó completo. El archivo con el error metodológico en la tabla de la página 9. El resultado incongruente enterrado entre 4 páginas de estadística limpia, diseñado para pasar desapercibido ante alguien que copiaba sin leer a fondo. A las 3 de la tarde, Ibarra me llamó a su despacho. La oficina jurídica acaba de recibir una solicitud de registro de propiedad intelectual, dijo. Empujó una hoja hacia mí. Firmada por Karina Solís. Título: Protocolo diferencial de embarazos ectópicos intersticiales en pacientes perimenopáusicas. Presentado esta tarde, con el error en la página 9. La miré. Era el mismo título. Mis mismas secciones, mi misma estructura. Y enterrado en la tabla 4. El error que yo había plantado. Nuestro registro es de ayer a las 6 de la tarde, dije. Con 17 versiones en nube personal con marca de tiempo que se remontan 14 meses atrás. Ibarra juntó los dedos. Y el log de 14 accesos no autorizados desde su terminal. Hizo una pausa. Es un caso limpio, Anthony. Todavía no. Ibarra frunció el ceño. Tony va a intentar cubrirla. Si presentamos esto ahora, él lo entierra en la comisión disciplinaria donde tiene 3 votos asegurados. Necesito que ambas cosas lleguen al mismo tiempo, el plagio y el diagnóstico erróneo de ayer. Un solo golpe, que no haya tiempo de maniobrar entre uno y otro. Ibarra me estudió. ¿Cuándo? Mañana. La solicitud de revisión de protocolo de los Anderson llega al consejo antes del mediodía. En ese mismo momento presentamos el log de accesos, el registro de propiedad intelectual y la grabación de anoche ante el comité de ética. Todo simultáneo. La grabación todavía no la has presentado oficialmente. La presento esta noche. Cadena de custodia completa, tal como me enseñaste. Me levanté. Y Marcos, necesito que estés en esa reunión del consejo mañana. Ibarra recogió los papeles de la mesa con la parsimonia de alguien que lleva 30 años esperando exactamente este momento. No me la perdería por nada del mundo. Esa noche, Tony convocó una reunión de emergencia del departamento. Habló durante 20 minutos sobre la importancia de la cohesión institucional, sobre cómo los errores médicos eran oportunidades de aprendizaje, sobre cómo ciertos colegas con actitudes conflictivas generaban más daño que bien. No mencionó el nombre de la señora Anderson. No mencionó el vaso. No me miró directamente ni una sola vez. Karina tomaba notas en su tablet. Tranquila, segura. Al salir, se cruzó conmigo en el pasillo y sonrió. Era la sonrisa de alguien que cree que ha ganado y todavía no sabe que el partido no ha terminado. Yo le devolví la sonrisa. Luego subí a mi consultorio, abrí el correo del comité de ética y adjunté el archivo de audio. Enviar. La reunión del consejo médico estaba programada para las 10 de la mañana. Llegué a las 9:45 y me senté en el pasillo exterior, en una silla de plástico azul igual a las de urgencias, con el traje puesto y las manos quietas sobre las rodillas. Tony llegó a las 10 en punto, flanqueado por 2 miembros del departamento administrativo y con Karina justo detrás, llevando una carpeta nueva y un vaso de café.
Cuando me vio sentado en el pasillo, aminoró el paso un instante. Solo un instante. Luego recuperó la postura y entró a la sala sin decir una palabra. Karina pasó a mi lado sin mirarme. A las 10:12, la secretaria del consejo salió al pasillo y me llamó por nombre. Entré. La sala tenía 14 sillas alrededor de una mesa rectangular. 9 estaban ocupadas, el presidente del consejo, 3 jefes de departamento, 2 representantes de administración, Ibarra, Tony y un hombre que yo no había visto antes, de traje oscuro y maletín cerrado, que resultó ser el abogado de los Anderson. Karina estaba sentada en una silla lateral, fuera de la mesa principal. Zona de testigos. El presidente del consejo, el doctor Fuentes, abrió la sesión con la economía de palabras de alguien que ya había leído el material previo y no tenía ganas de perder la mañana. Tenemos 3 asuntos formales ante este consejo. Primero, la solicitud de revisión de protocolo presentada por el señor Anderson, representado por el doctor Wheeler. Segundo, un reporte del Comité de Ética recibido esta madrugada referente a conducta profesional en el Departamento de Ginecología. Tercero, una disputa de propiedad intelectual sobre un artículo de investigación. Comencemos. Tony intervino de inmediato. Presidente, con todo el respeto, creo que el orden debería ser. El orden lo establezco yo, Tony. Fuentes ni levantó la vista de sus papeles. El abogado de los Anderson tardó 8 minutos. Presentó el expediente médico completo de la señora Anderson, la secuencia cronológica del diagnóstico de Tony, la apertura quirúrgica, la solicitud de sangre adicional, la incapacidad de localizar el sangrado y la intervención posterior que detuvo la hemorragia. Lo expuso sin adjetivos, solo con tiempos y datos. El vaso estaba intacto. El cuerno uterino derecho estaba roto. El diagnóstico inicial fue incorrecto. Tony abrió la boca 2 veces. Ninguna produjo una oración completa. ¿Tiene algo que agregar, vicedecano?, preguntó Fuentes. Los signos iniciales eran consistentes con... La pregunta era si tiene algo que agregar. No una explicación del proceso. Silencio. Continuemos. El reporte del Comité de Ética tenía 4 páginas. Fuentes lo leyó en voz alta, con la monotonía de alguien leyendo un menú, lo que paradójicamente hacía que cada línea pesara más. El audio adjunto fue reproducido desde una laptop conectada a los altavoces de la sala. La voz de Karina llenó la habitación con perfecta claridad. La verdad es que me preocupa, porque parece un tipo normal, pero... Nadie habló mientras duró la grabación. Cuando terminó, Fuentes miró hacia la silla lateral. Karina Solís, ¿reconoce esa voz? Karina tenía el vaso de café en la mano. Lo posó sobre la rodilla con un movimiento cuidadoso, como si tuviera miedo de que hiciera ruido. Yo solo estaba hablando con una residente. No era una conversación oficial. No tenía intención de... ¿Reconoce la voz? Una pausa larga. Sí, gracias. Tercer asunto. Ibarra presentó los documentos con la eficiencia de alguien que lleva 30 años en reuniones como esta y ha aprendido que el mejor argumento es el que no necesita ser defendido, solo mostrado. Primero, el registro de propiedad intelectual del artículo, con timestamp de las 6 de la tarde del día anterior. 17 versiones en nube personal con marcas de tiempo que se extendían 14 meses atrás. Segundo, el log de accesos al servidor del hospital. 14 entradas no autorizadas en 40 días, todas desde la misma terminal, todas en el mismo horario. Tercero, la solicitud de registro presentada por Karina esa misma tarde, con el mismo título, la misma estructura y el error metodológico en la tabla 4 de la página 9. Fuentes pasó las páginas lentamente. Luego levantó la vista hacia Karina. ¿Cómo explica que su solicitud de registro contenga exactamente el mismo error que estaba en el archivo al que accedió de forma no autorizada? El café en la rodilla de Karina se derramó, no porque se moviera, sino porque la mano que lo sostenía empezó a temblar. Nadie fue a ayudarla a limpiar. Yo tenía mi propia investigación. Las coincidencias en ciencia son 14 accesos no autorizados documentados. Fuentes no elevó la voz, no necesitaba hacerlo. Un error idéntico en ambos archivos y un registro de propiedad intelectual del Dr. Anthony, con anterioridad de 20 horas a su solicitud. Cerró la carpeta. Las coincidencias en ciencia existen, Karina. Esto no lo es. Tony, que había permanecido en silencio desde el final del primer asunto, intervino con la cautela de alguien descubriendo que el suelo debajo de sus pies no es tan sólido como creía. Presidente, yo no tenía conocimiento de ninguna de estas. Tony. Fuentes lo miró durante 3 segundos exactos. Usted respaldó la contratación de Karina Solís. Usted respaldó cada queja que ella presentó contra el Dr. Anthony en los últimos meses. Usted bloqueó sus ascensos en 2 ciclos consecutivos. Una pausa. Esta mañana me tomé la libertad de revisar los expedientes de evaluación de los últimos 2 años. Las calificaciones de desempeño del Dr. Anthony son las más altas de su departamento en 5 años consecutivos. Otro silencio. Tendremos una conversación separada sobre su rol en todo esto. Hoy no, pero pronto. El rostro de Tony, ese rostro hinchado y acostumbrado a presidir habitaciones, se contrajo en algo que no tenía nombre claro. No era vergüenza exactamente. Era el momento en que un hombre comprende que la red que construyó durante años acaba de enredarse en sus propios pies. La resolución del consejo tardó 40 minutos en ser redactada. Karina Solís. Suspensión inmediata pendiente de investigación formal por acceso no autorizado a datos restringidos y presentación fraudulenta de propiedad intelectual ajena. Vicedecano Tony. Revisión formal de conducta administrativa y apertura de expediente disciplinario por el caso Anderson.
Sus funciones como jefe de departamento quedaban suspendidas cautelarmente. Dr. Anthony. Suspensión levantada. Restitución de todas las citas canceladas. Reconocimiento formal de su intervención en el caso Anderson como acto médico de emergencia conforme al protocolo vigente. Fuentes me miró desde el extremo de la mesa cuando terminó de leer. ¿Tiene algo que agregar, doctor? Pensé en la caída desde el techo, en el artículo con mi nombre borrado, en años de silencio mantenido porque creí que callar era la forma más profesional de sobrevivir. No, respondí. El expediente es suficiente. Ibarra me esperaba en el pasillo. Me dio una palmada en el hombro, breve, como siempre. No dijo nada. No hacía falta. Bajé a urgencias. No porque me lo pidieran, sino porque había 4 pacientes agendadas para esa tarde y ninguna sabía nada de consejos, ni de grabaciones, ni de errores en páginas 9. Solo sabían que habían solicitado una cita y que alguien debía atenderlas. Eso era suficiente razón. Lo que aprendí de vivir 2 veces la misma historia es algo que ningún manual médico enseña. Que quedarse callado para mantener la paz no es profesionalismo. Es solo otra forma de cederle el campo al error. Hay personas que construyen su poder sobre el silencio ajeno. Necesitan que otros duden de sí mismos, que teman el conflicto, que crean que señalar lo que está mal es peor que dejar que esté mal. La única respuesta que no pueden anticipar es la de alguien que documenta en silencio, espera el momento correcto, y cuando llega, no grita, simplemente muestra el expediente. Y deja que los hechos hablen con la voz que ninguna actuación pueda imitar.